Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ricardo Balvanés. Soy profesor de Teoría y Solfeo Musical de la Corporación Cultural de Puente Alto. Los invito a aprender todo lo que es la teoría y el solfeo, donde podremos después aplicar todo ese conocimiento al instrumento musical, ya que en este curso les voy a enseñar elementos para desarrollar las habilidades de lectura, símbolos para comprender la partitura y todo el mundo que conlleva para que ustedes después puedan desarrollar la ejecución del instrumento musical usando todos estos recursos y este conocimiento que yo les voy a enseñar en este curso. Es súper importante que ustedes se apliquen con las materias y los contenidos que vamos viendo, ya que todo esto les sirve para desarrollar las habilidades musicales tanto de lectura como la parte auditiva musical. Entonces los dejo muy invitados y ahora les voy a hacer una explicación más o menos de lo que va a ser y en qué va a consistir todo este curso de teoría y solfeo musical. Muy bien, es súper importante que nosotros comprendamos qué es la teoría y solfeo, para qué sirve este conocimiento teórico y qué es en rigor el solfeo. Bueno, la teoría obviamente son todos los recursos técnicos y los conocimientos que yo les voy a dar para que ustedes puedan comprender un montón de símbolos, un montón de terminología, para que de esa manera obviamente tengan un conocimiento y una aproximación a lo que es la música. En el solfeo nosotros vamos a entrenar bastantes y diversas capacidades musicales, tanto de lectura como de manera auditivo-musicales, desarrollando capacidades auditivas musicales. El solfeo es la herramienta, el entrenamiento que tenemos los músicos para poder desarrollar la lectura. Incluso, la idea es llegar incluso a leer a primera vista. Entonces, ¿para qué sirve todo este conocimiento de lectura y de comprensión de simbolismo? Para que después ustedes cuando lleguen a su instrumento personal que están desarrollando, están estudiando, ya sea en la orquesta o en el cuarteto de cuerdas o en el piano, el instrumento que sea, un instrumento sinfónico, la idea es que lleven todo este conocimiento y esta habilidad y esta destreza de teoría y solfeo para de esa manera poder leer y aplicar al instrumento todo lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, aquí yo les escribí una ficha grande, más o menos para que ustedes comprendan qué es el solfeo. Porque en el solfeo vamos a encontrar dos áreas, una que es la parte hablada y la otra parte cantada. Obviamente se desarrollan distintas habilidades en cada una de ellas. En la hablada, como bien les mostraba, ¿verdad? Aquí en el cuadrito, valores rítmicos, ubicación en el pentagrama, lectura de símbolos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Vamos a, obviamente, profundizarlo. Pero primero les voy a decir a grandes rasgos de qué se trata. En los valores rítmicos nosotros vamos a ver las figuras rítmicas, ¿ya? Todo lo que es la percusión, los elementos percutivos, ¿cierto? Podemos trabajar con elementos percutivos, vamos a hacer ejercicios de figuras rítmicas y obviamente antes de todo eso vamos a aprender a conocer cada una de las figuras rítmicas, desde la más fácil o desde las más conocidas, más que fácil, hasta las más complejas y diversas figuras rítmicas, ¿ya? También vamos a verlas en distintos contextos, ¿ya? Por ejemplo, figuras rítmicas en ejercicios de 4/4, otros en 6/8, etc. Hay una diversidad infinita de distintas maneras de expresar la música. Entonces, obviamente, toda esta organización nosotros la vamos a ir estructurando y se las voy a ir enseñando paso a paso. Entonces, valores rítmicos tienen que ver la relación, ¿cierto?, con la figura rítmica. La ubicación en el pentagrama, ¿ya? Por ejemplo, leer en distintas llaves, leer en llave de sol, en llave de fa, en llave de do. ¿Ya? Cada instrumento lee en distintas llaves, tiene distintos recursos, distintas lecturas. El piano, por ejemplo, lee en ambas llaves, la llave de sol y llave de fa. ¿Ya? Por eso es un poco más compleja la lectura en el piano, porque tiene que estar verticalmente atento de muchas más cosas al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Ya? El violín, por ejemplo, más que nada lee una melodía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no tiene tanta complejidad como el piano. La complejidad del violín, por ejemplo, sería la afinación, ¿ya? Cada instrumento tiene, obviamente, su propio desafío. Y lectura de símbolos, donde vamos a ver dinámicas. Aquí les muestro el cuadrito. Vamos a ver dinámicas, matices,
todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, mucha simbología, forte, piano, la expresividad que tiene cada símbolo, ya que es súper importante a la hora de interpretar en el instrumento, porque si no sería todo plano, ¿cierto? Tiene que haber color, tiene que haber distintos colores, distintos matices, ¿ya? Distintas fotografías. Todo eso hace que se profundice la interpretación, que esté mucho más enriquecida. Y por otro lado nos vamos con los solfeos cantados, en donde, como ya les había dicho, vamos a ver entonación, oído interno y las notas. ¿Por qué pongo solo notas y no alteración? Bueno, ahí vamos a ir profundizando, ¿cierto? Pero en rigor es cuando nosotros leemos, por ejemplo, la nota y no tenemos que profundizar en decir sol sostenido, re bemol, sino que simplemente decimos re, sol, ¿ya? No tenemos que profundizar en decir el nombre y el apellido, ¿ya? Pero sí entonar la nota exacta. Obviamente eso lo vamos a ir descubriendo cuando vayamos estudiando en el curso. La entonación es porque es cantado, ¿cierto? Tenemos que cantar la nota, tenemos que entonar la nota. Si es un do, tenemos que entonar el do. A diferencia del solfeo hablado, que solamente decimos el nombre de la nota y respetamos las figuras rítmicas, ¿ya? Acá, además de eso, tenemos que desarrollar esa habilidad de entonar la nota, que es un poco más complejo. Oído interno, ¿por qué oído interno? Es súper importante que desarrollemos la parte auditiva. Somos músicos, tenemos que desarrollar ese mundo de saber escuchar inteligentemente, de manera musical, comprender qué está sucediendo, o sea, tener una capacidad auditiva de reconocer ciertos patrones, reconocer ciertos ritmos al escucharlos, sonidos, ¿ya? Timbres, entonaciones, notas. Entonces, todo esto lo vamos a ir estudiando en este curso. Ahora vamos a ir profundizando un poquitito acerca de cada aspecto que les acabo de mencionar. Muy bien, estábamos hablando de valores rítmicos, las figuras rítmicas. Aquí les puse un ejemplo porque hay muchísimas figuras rítmicas. Tenemos innumerables figuras rítmicas, tenemos muchas opciones y posibilidades. Los ritmos expresan distintas cosas, distintas sensaciones. Y obviamente los grandes compositores usan todo ese recurso rítmico para expresar grandes obras maestras. Entonces, o mejor dicho, en grandes obras maestras se expresan muchas cosas, sentimientos, qué sé yo, emociones, imágenes, un montón de cosas. Entonces, en las figuras rítmicas, aquí les puse un ejemplo más o menos para que nos aproximemos, para que nos acerquemos al mundo de las figuras rítmicas. Les puse una de las más conocidas, aunque en realidad faltaron muchas. Por ejemplo, la corchea también es muy conocida. Seguramente en el colegio habrán escuchado hablar de la corchea o del silencio de negra. Pero en este caso puse algunas figuras rítmicas solamente para ejemplificar. Recuerden que este video es solamente para demostrar más o menos grandes rasgos en qué consiste el curso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo voy a acercar, algunas figurillas con su valor. Por ejemplo, la redonda, ¿verdad? Que tiene 4 tiempos de negra, ¿ya? La blanca, que dura 2 tiempos de negra. Después encontramos la blanca con punto, donde tiene 3 tiempos de negra. La negra propiamente tal, que tiene el tiempo de negra, evidentemente. Y la negra con punto, que también vale un tiempo y medio, ¿ya? También el punto detrás de las figuras, por ejemplo, blanca con punto, ese punto que está después de la figura, también tiene una duración matemática, y todo eso también lo vamos a ir descubriendo en el curso. Porque, por ejemplo, si yo pongo redonda con punto, también tiene otra cantidad, o sea, tiene otro valor, ¿ya? Entonces, todo eso lo vamos a ir descubriendo paso a paso. Vamos a hacer un ejemplo rapidito de cómo sería la ejecución de esta figura rítmica, cómo se aplicaría a la figura rítmica. Por ejemplo, la redonda, si dice 4 tiempos, nosotros tenemos que decidir, dijimos 4 tiempos de negra. Entonces, si yo establezco que esta es la negra, el sonido tiene que durar los 4 tiempos. Entonces, 1, 2, 3 y pa. ¿Ya? Y justo cuando voy al 5.º tiempo, entonces ahí mut. Tiene que durar los 4 tiempos completos. Otro ejemplo sería la blanca. Son 2 tiempos de negra, entonces sería pa. ¿Ya? Ese es el ejemplo que yo les quise hacer de las figuras rítmicas, como una introducción a lo que van a ser las figuras rítmicas. Después voy a enseñarles muchísimas otras para que puedan aplicarlas al material, ¿cierto? Al conocimiento, y aplicarlos a toda esa información, aplicarla a la ejecución de su instrumento musical, a la lectura.
Y después tenemos que lograr hacer gran desafío de leer un montón de ejercicios rítmicos en donde van a estar, por ejemplo, ya en una idea, en un concepto de ejercicio propiamente tal, ¿ya? En 4/4, por ejemplo, con varios compases y así desarrollar el concepto y la lectura de ejercicios rítmicos, que también después se aplican al solfeo. Y obviamente, posteriormente se aplica también a la lectura en su instrumento musical. Otro mundo que vamos a estudiar, que vamos a trabajar, es el mundo de las alturas. Ese mundo de las alturas las vamos a ver en el pentagrama propiamente tal. Aquí tenemos dos llaves, una llave de sol y otra llave de fa. El piano, por ejemplo, como les decía, lee las dos llaves simultáneamente. El violín, por ejemplo, lee la llave de sol. Es por poner ejemplo. Distintos instrumentos leen distintas llaves. La idea es que leamos todo, incluyendo la llave de do, que en este caso, como estoy haciendo un resumen, no la puse, pero también la vamos a estudiar y trabajar, porque hay varios instrumentistas que leen en llave de do. Entonces, este mundo, este universo, ¿verdad? Lo necesitamos trabajar y estudiar también para aplicarlo al solfeo cantado, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí yo lo voy a acercar y tenemos el pentagrama, donde tenemos, ¿qué pasa en el pentagrama? ¿Qué forma el pentagrama? Las 5 líneas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, siempre se lee de abajo hacia arriba, se cuenta de abajo hacia arriba, y los 4 espacios, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, esta es la conocidísima llave de sol, y esta es la llave de fa, quizás un poco menos conocida, pero que si tocan ciertos instrumentos que leen llave de fa, tienen que obviamente aprenderla, conocerla y aprenderla, estudiarla, ¿ya? Entonces, lo importante es que siempre van a ser 5 líneas y 4 espacios sin importar la llave. La llave no varía la cantidad de líneas y espacios, siempre la misma cantidad. Es una cosa matemática, es una cosa ordenada y estructurada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí nosotros vamos a poner, por ejemplo, las distintas notas. Por ejemplo, si han escuchado hablar de do, re, mi, fa, sol, la, si, bueno, aquí en el pentagrama se colocan esas notas musicales. Y en el solfeo hablado, por ejemplo, nosotros tenemos que entonar esas notas. Y en el cantado, decir el nombre de la nota y la figura rítmica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a poner una nota particular, voy a poner la nota do para que sepan dónde va en el pentagrama. Muy bien, aquí entonces, como les decía, puse el ejemplo de dos notas. No hay valor rítmico. En realidad esa no es una redonda, es un círculo solamente, porque no hay cifra métrica. Cuando no hay cifra métrica, si yo pongo, estos circulitos son círculos, no alcanzan a ser redondas porque no tienen la duración, ¿ya? Eso se lo voy a explicar también más profundamente cuando estemos estudiando. Entonces, aquí sí es importante que respetamos la nota. Por ejemplo, esa es la nota do, que se pone como una línea abajo de la primera línea. Y esa es la nota sol, ¿ya? Esa nota sol es súper importante porque se llama llave de sol porque la llave nace a partir, mejor dicho, de la segunda línea que es el sol. Entonces, por eso nosotros sabremos que esa es la nota sol. Entonces ahora aprovechamos de conocer dos notas, la nota do, la nota sol. La llave de fa también les voy a presentar a continuación porque se llama fa. Ahora voy a escribir aquí, miren, encontramos la nota fa. ¿Por qué se llama llave de fa? Porque la línea que está entre los dos puntitos efectivamente es la nota fa. Entonces así nosotros conocemos que esa nota se va a llamar fa. Cada vez que veamos 1, 2, 3, la cuarta línea es entonces la nota fa. Y así vamos a ir descubriendo y conociendo muchas notas musicales. Todas en realidad, porque tenemos que conocer todas las notas musicales, también con sus alteraciones, bemoles y sostenidos, ¿ya? Entonces, de esa manera les presento lo que es el pentagrama y cómo vamos a escribir las notas en el pentagrama, para después, ¿cierto?, poder leer la música. Bueno, y para agregarle el color de la interpretación, cuando ustedes trabajan en su instrumento, tienen que conocer un montón de símbolos que vamos a ver en la partitura. Si ustedes buscan ahora
no importa que no sepan leer todavía la música, pero si ustedes buscan cualquier partitura, ya sea de piano, una gran obra de piano, por ejemplo, los nocturnos de Chopin o alguna sonata de Beethoven o de Mozart, grandes compositores, una partitura que les llame la atención, van a ver un montón de símbolos, aparte de las figuras rítmicas que les dije, aparte de las notas, aparte de las llaves de sol, de fa, incluso de do. Aparte de todo ese mundo, van a ver un montón de palabras escritas, que también, obviamente, incluso letras, que todo tiene un símbolo. Todo símbolo tiene también una forma de interpretarse. Todo este conjunto de información hace que la interpretación sea de una manera mucho más dinámica, más entretenida, más artística, más creativa, ¿ya? O si no, todos tocaríamos como robots, seríamos todos iguales. Entonces tenemos que ir leyendo toda esta música, descifrando estos códigos, teniendo una inteligencia musical capaz de comprender y de ejecutar al momento dado al instrumento. Entonces aquí puse dinámicas también para aproximar, ¿cierto? Acercarlos al mundo de la dinámica. Ya encontramos matices, encontramos dinámica. Entonces, aquí les puse un cuadrito con algunas referencias, ¿cierto? No todas, porque son muchas. Obviamente el mundo de la música tiene mucha información, muchas teorías, son años de conocimiento. Entonces obviamente vamos a ir paso a paso. Lo que yo le estoy dando ahora es una información relámpago, un temario súper mínimo dentro de todo lo que vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿ya? Pero es para que ustedes se entusiasmen y ustedes vayan adquiriendo desde ya este conocimiento, y que todo esto que yo les voy enseñando hay que practicarlo, hay que ser constante, disciplinado, ¿ya? Para poder realmente lograr ejecutar de manera correcta, ¿cierto? Una buena lectura y de manera correcta una buena ejecución en el instrumento musical. Aquí puse entonces, les acerco de nuevo, algunos términos, símbolos y el nombre respectivo. Por ejemplo, cuando ustedes vean una F en la partitura, que van a ver bastante, significa forte. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tocar ese pasaje de manera fuerte, con un sonido con personalidad, ¿verdad? Con un sonido fuerte, como bien dice la palabra. O sea, tienen que hacer notar que el sonido llegue hasta la última persona que está en el teatro sentada. O sea, el sonido debe llegar hasta, de verdad que tiene que sonar de una manera con mucha presencia, ¿ya? En el teatro o en la sala que estén. Entonces, fuerte, tienen que tocar con mucha personalidad, carácter y obviamente fuerte. Fortísimo ya es aún más potente, el sonido es con más presencia, el sonido seguramente en ese momento el compositor está queriendo expresar algo como, no sé, puede ser, por ejemplo, Beethoven en muchas sonatas se conoce que tiene un temperamento muy fuerte, ¿cierto? Un temperamento, no sabría decir si es como enojado, pero con mucha personalidad. Entonces ponen muchos pasajes fuertes, incluso Rachmaninoff, los compositores rusos, ponen triple fuerte, incluso 4 fuertes, o sea, ya es una cosa extremadamente sonora, con un sonido, un volumen muy alto, muy elevado. Realmente quiere que la orquesta o el piano o el instrumento que sea suene con toda su capacidad sonora. Y entonces, fortísimo. También tenemos mezzo forte, que significa medianamente fuerte. Es decir, no alcanza a ser fuerte, pero sí tiene un timbre y un sonido bastante fuerte, pero no alcanza a ser todavía ese timbre, ¿verdad? Tan avasallador. Pero de todas maneras, mezzo forte, ¿ya? O sea, tiene sonido. Contrastantemente encontramos, por ejemplo, la P, que está escrita con minúscula y significa piano. ¿Qué significa piano? Obviamente, un volumen moderado, un volumen tranquilo, sereno, no un volumen demasiado fuerte. Tiene que contrastar con el otro fuerte, tiene que ser piano, es decir, un volumen mucho menor, ¿ya? Menor cantidad. En cada instrumento, vale decir que en cada instrumento hay que ejecutar el forte, el fortísimo, el piano, el pianísimo de distintas maneras. Por ejemplo, en el piano, la fuerza del cuerpo. Ya no sé, con el violín, si están con el arco, tienen que hacer presión. Bueno, ahí el tecnicismo de cada instrumento. Yo no soy violinista, soy pianista. Entonces, cada profesor les va a enseñar cómo ejecutar cada una de estas dinámicas, cada uno de estos colores y matices, con el tecnicismo de cada instrumento, obviamente. Después tenemos 2P minúscula, que significa pianísimo. Obviamente ahí ya es algo muy sigiloso.
Es como un ratoncito que está escondido y que tiene que estar con un sonido callado, porque si no lo van a pillar y hasta ahí no va a llegar el ratoncito. Tiene que ser un sonido pianísimo, calladito, ¿ya? Muy sigiloso, ¿ya? Ahí expresa qué cosa. Ustedes tienen que empezar a pensar, ¿por qué? ¿Expresar qué? ¿Qué expresa un forte? ¿Qué expresa un pianísimo? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que empezar a meterse en el mundo de la dinámica, que lo hace interesantísimo al momento de ejecutar la obra. Mezzo piano, al igual que mezzo forte, ¿cierto? Están como en un equilibrio más o menos similar, ¿ya? Mezzo piano, mezzo forte. No es ni pianísimo ni piano, es un poco más, pero no alcanza a ser, ¿cierto? Mezzo forte ni forte, tiene que ser otro timbre, otro color, ¿ya? Hay que ir descubriendo la diferencia de cada uno de las dinámicas. Cada uno de estos elementos es un mundo. Tienen que agudizar muchísimo, escuchar muchísimo, tocar el instrumento tanto, conocerlo tanto que puedan ser capaces de hacer cada una de estas dinámicas diferentes, ¿ya? Y tenemos estos últimos dos. Este se llama crescendo, que es igual que el símbolo matemático. Si ustedes estudian matemática en el colegio, es igual que el símbolo matemático. Este va en aumento. ¿Qué quiere decir? Que en un pasaje, por ejemplo, ustedes parten piano y van creciendo en el sonido durante el recorrido. Es decir, yo parto piano y por ejemplo, yo empiezo a hablar despacio, pero a medida que voy hablando voy haciendo cada vez el sonido más fuerte, ¿ya? Eso es creciendo, gradualmente, ¿ya? De menos a más sonido. Y el diminuendo, obviamente, su antónimo, tienen al revés, ¿cierto? Parten con forte y van disminuyendo, van hacia menos. O sea, parten con mucha personalidad y van cada vez más sigilosos, escondiéndose. Puede ser también que el sonido se va desvaneciendo. El compositor quiere esfumar el sonido. ¿Y cómo lo hace? De poco a poco, con un sonido intenso al principio, pero él quiere que haya magia. Entonces va achicando el sonido poco a poco. Y para eso lo escribe en la partitura. Para eso ustedes tienen que aprender a leerlo y a ejecutarlo. Toda esa es la magia de la interpretación. Todos estos elementos tienen que conocerlos. Obviamente no va a ser fácil. No va a ser que al tiro voy a tocar fuerte, piano, lo tengo todo bajo control. No, tienen que practicar, descubrir, experimentar en el instrumento musical. Cosa de que cada vez sean más sólidos en su ejecución interpretativa.